Continuando con los ejercicios de respuesta forzada RLC, entonces ahora tendríamos que del siguiente circuito eléctrico determinar el valor de la corriente, el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor y el voltaje en la bobina en tiempos mayores que 0. Tenemos el circuito eléctrico, el interruptor que nos están dando está abierto, por lo tanto no circulan corriente a través de la bobina y del capacitor. Por ello, al empezar nuestro análisis, para tiempos menores que 0 no existen condiciones iniciales, para tiempos iguales a 0 el interruptor que está abierto se cierra, y para tiempos mayores que 0 pues tendremos nuestro circuito en donde tenemos la fuente de excitación, la resistencia de 4 ohms, la bobina de 0.5 henrys y el capacitor de 125 milifarad. Le damos sentido a la corriente de la malla, que sería el sentido convencional, es decir, de más a menos. Si empezamos con el proceso de aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje, empezar a realizar el cambio recuerden que como el voltaje del capacitor es una integral, eliminamos la integral a través de un cambio de variable, que sería por la carga. Vamos a llegar a nuestra ecuación diferencial de segundo orden, en donde va a estar en función de la carga. Obtendremos la respuesta homogénea, que es cuando la fuente de excitación la igualamos a 0, por eso sería nuestra respuesta homogénea, y es cuando determinamos las raíces que vamos a tener de la expresión. Como ya se hizo en el primer ejercicio de respuesta forzada de RLC, donde obtuvimos las raíces reales y diferentes, entonces ya podemos trabajar con alfa y omega cuadrada y recordar que alfa, que es el coeficiente de amortiguamiento, es R sobre 2L. Al sustituir datos nos queda igual a 4, alfa cuadrada va a ser igual a 16. La frecuencia de resonancia elevada al cuadrado, la frecuencia natural del circuito, que es 1 sobre LC, al sustituir datos nos queda de 16. En este caso, alfa cuadrada es igual a omega cuadrada. Se van a obtener raíces reales e iguales, donde la raíz 1 va a ser igual a menos alfa y la raíz 2 va a ser igual a menos alfa. Con ello estaríamos obteniendo nuestra respuesta o las raíces para nuestra respuesta cuando se tienen raíces reales e iguales. Ya se sabe que la solución homogénea va a ser igual a una constante 1 por una exponencial elevada a la menos alfa por t, que sería la primera raíz, más una constante 2 elevada a la menos alfa por t, que sería la segunda raíz, todo por t. Esa sería la solución homogénea. Nos faltaría la solución particular, recordando que esa siempre se obtiene a través de la fuente de excitación que tiene el circuito, por lo tanto es un valor constante, y eso implica que la respuesta, que sería la carga particular, es igual a una constante. Tenemos una segunda derivada de la carga, que es una constante, nos da 0, la derivada de la carga nos da 0, únicamente nos queda 1 sobre LC por la carga particular en el tiempo, va a ser igual a la fuente de excitación sobre la bobina. Despejamos a la carga particular y nos va a dar a la fuente de tensión por el valor del capacitor. Entonces ya podemos sumar a la carga, a la respuesta de la carga homogénea más la respuesta de la carga particular para poder obtener a nuestras constantes y obtener el resultado del circuito. Tenemos que la carga va a ser igual a la constante 1 por e a la menos alfa t más la constante 2 por e a la menos alfa t todo por t más la fuente de excitación por el valor del capacitor. Evaluamos a nuestra carga en un tiempo igual a 0, ya se sabe que no existen condiciones iniciales, por lo tanto nos va a quedar 0 igual a la constante 1, porque recuerden que e a la 0 va a ser 1, por eso nos queda la constante 1. El segundo término, como está multiplicando por el tiempo que estamos diciendo que es igual a 0, o estableciendo que es igual a 0, entonces este término se hace 0, y nos queda más la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Entonces nuestra constante 1 va a ser igual a menos la fuente de excitación por el valor del capacitor. Ahora derivamos a la carga con respecto al tiempo y nos va a quedar que es la constante 1 por menos alfa por e a la menos alfa t, menos la constante 2 por menos alfa por e a la menos alfa t por t, más la constante 2 por e a la menos alfa t, que sería la derivada del segundo término, ya que la derivada de este término, que es una constante, nos da 0, por eso no lo tenemos. Ya sabemos que la constante 1 es igual a menos c por c, al multiplicarla por menos alfa, nos queda entonces la derivada de la carga con respecto al tiempo como alfa por la tensión de la fuente por el valor del capacitor, por una exponencial elevada a la menos alfa t, más la constante 2 por alfa por por una exponencial elevada a la menos alfa t, todo por t, más la constante 2 por una exponencial elevada a la menos alfa por t. Entonces ahora lo que hacemos es evaluar a la derivada de la carga en un tiempo igual a 0. El primer término, ya sabemos que no hay condiciones iniciales de carga, por eso decimos que 0 es igual, al momento que lo evaluamos en un tiempo igual a 0, a alfa por la tensión de la fuente por el valor del capacitor, ya que nos quedaría e a la 0, que es 1. Este término, como está multiplicado por una t
que estamos estableciendo que es igual a 0, pues de el segundo término va a ser 0 y nos quedaría nada más caso índice 2 o la constante 2 porque e a la 0 es 1 y entonces la constante 2 va a ser igual a menos alfa por la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Como ya tenemos el valor de la constante 1, ya tenemos el valor de la constante 2, lo sustituimos para obtener el valor de la carga y la ecuación general que siempre vamos a poder ocupar para resolver un circuito de respuesta forzada RLC cuando las raíces son reales e iguales, va a ser que la carga es igual a menos la tensión de la fuente de excitación por el valor del capacitor por una exponencial elevada a la menos alfa t, menos alfa por la fuente de excitación, por la tensión de la fuente de excitación, por el valor del capacitor por una exponencial elevada a la menos alfa t, todo por t, más la tensión de la fuente de excitación por el valor del capacitor y son coulombs. Si sustituimos datos para poder obtener el resultado, nos quedaría que la carga va a ser igual a menos 7.5 por e a la menos 4, menos 30 por e a la menos 4t, todo por t, más 7.5 y son coulombs. A partir de este dato vamos a tener que obtener al voltaje del capacitor, la corriente del circuito, al voltaje de la resistencia y al voltaje de la bobina. Iniciamos con el voltaje del capacitor, ya que sabemos que cuando conocemos la carga, el voltaje del capacitor se va a obtener a través de la carga sobre el valor del capacitor. Y nos va a quedar entonces como menos 60 por e a la menos 4t, menos 240 por e a la menos 4t, todo por t, más 60 y son volts. La corriente la vamos a obtener a través de la derivada de la carga con respecto del tiempo. Y nos queda 30 por e a la menos 4t, que sería el primer término, más 120 por e a la menos 4t por t, menos 30 por e a la menos 4t, que sería la derivada del segundo término, porque tiene una derivada para la exponencial y la derivada para la t. Como este es un término constante, pues vale 0 y eso nos daría la corriente del circuito. Que, si vemos, tenemos dos términos que son iguales, que es 30 por e a la menos 4t menos 30 por e a la menos 4t, se eliminan entre ellos o se simplifican por ser uno positivo y el otro negativo, y nos quedaría entonces que la corriente es igual a 120 por e a la menos 4 por t y son amperes. El voltaje de la resistencia, ya se sabe qué es la resistencia por la corriente, ya conocemos a la corriente, multiplicamos el valor de la resistencia que es 4 y nos quedaría 480 por e a la menos 4t, todo ello por t y son volts. El voltaje de la bobina lo vamos a obtener a través del valor de la bobina por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Tenemos a nuestra corriente, tendríamos que derivar para el exponencial y después para la variable t y nos quedaría entonces menos 240. ¿Por qué? Porque recuerden que sería 120 por menos 4, que sería la derivada todavía por el valor de la bobina, que es 0.5, nos da menos 240 por e a la menos 4t, todo ello por t, más 60, que sería 120 por el valor de la bobina, que sería la derivada para la t, por e a la menos 4t y son volts. Hay que recordar que, de acuerdo al proceso que llevamos, cuando aplicamos leyes de Kirchhoff en nuestro circuito, la suma del voltaje del capacitor, más el voltaje de la resistencia, más el voltaje de la bobina, menos la tensión de la fuente de excitación, nos debe de dar 0. Y si sumamos esos voltajes, efectivamente nos da 0. La corriente se hace 0 cuando el tiempo es 0. El voltaje del capacitor también es 0 cuando el tiempo se hace 0. Y el voltaje de la bobina en un tiempo igual a 0 pues es 60 volts, que es el voltaje de la fuente de excitación. Recuerden que en un tiempo igual a 0 la bobina se comporta por oponerse a los cambios bruscos de corriente como un circuito abierto y el capacitor se comporta por oponerse a los cambios bruscos de voltaje como un corto. Por ello, en un tiempo igual a 0 el voltaje de la bobina es el de la fuente de excitación y no hay corriente en el circuito porque tenemos un circuito abierto. Por eso no tenemos voltaje en la resistencia ni el voltaje en el capacitor. Y conforme va transcurriendo el tiempo, que sería encontrar la constante de tiempo de este circuito, que ya sabemos que la constante de tiempo es 2L sobre R, después de cierto tiempo, la bobina empieza a aumentar de impedancia, ya no es un circuito abierto, es un valor determinado, el capacitor ya no es un corto, empieza a aumentar también su valor de resistencia y por eso empieza a tener carga el capacitor, la corriente empieza a circular corriente en el primer constante de tiempo y así hasta 5 constantes de tiempo en donde consideramos que el capacitor ya se cargó, es decir, ahora el capacitor se va a comportar como un circuito abierto porque ya se cargó y va a obtener el voltaje de la fuente de excitación, mientras que la bobina, como se empieza a comportar como un cortocircuito, pues deja de tener corriente y no va a haber corriente y no va a haber voltaje en la resistencia.
Ya las gráficas, si ustedes lo quieren corroborar, lo pueden hacer. Ya se hicieron varios ejercicios como para que ustedes tengan todas las herramientas que les permitan poder graficar y obtener los resultados de la tabulación para poder observar cómo se comporta la corriente, el voltaje del capacitor, si fuera el caso de la resistencia y de la bobina. Y con esto estaríamos terminando los 3 casos de respuesta forzada RLC.